¿Cuántas veces nos han dicho eso nuestros padres? Pues para llegar a esa meta hay que ir poniendo piedrecitas en el camino y cuanto más sólidas sean esas piedras, mejor. Por eso hoy queremos presentarte una propuesta que nos tiene encandilados a nosotros aquí en la mañana, Marce, y a mí nos encanta, y es el Centro Universitario EDEM. Por eso he secuestrado a su directora y la he traído aquí porque quiero que tú, que nos estás escuchando, también lo conozcas. Lucía Gea, directora del Centro Universitario de EDEM. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena primero por esa dedicación que prestáis en EDEM y por esos 2 grados universitarios que tenéis, grado de ADE para emprendedores y grado de Ingeniería y Gestión Empresarial. Hay que conocer la empresa desde dentro, hay que ser buenos líderes para luego pues tener, como decíamos, esas grandes metas, ser grandes personas y grandes profesionales. Así es, hay que liderar la vida de uno mismo y hay que coger las riendas y ponerse a trabajar a ello, ¿no? Y de esa manera nacen estos dos grados. El primero, el de ADE, para emprendedores, que nos llena de orgullo poder contaros que ya estamos próximos a la graduación, al acto de graduación de la primera promoción. Vamos a tener a los primeros egresados saliendo de nuestras aulas en junio. Un grado que lo que hace es potenciar y ayudarles a desarrollar ese talento emprendedor, ¿no? Y a que se lancen con sus propios proyectos. Universidades hay muchas formas de educar a nuestros hijos que dan ese gran paso, ese último paso o penúltimo paso que es la universidad. Nos estás contando que ya por fin sale esa primera jornada del Centro Universitario de EDEM. Pero hay varias cosas que me parecen muy interesantes y que creo que debemos destacar, porque no todas las universidades son iguales y cada vez hay que diferenciarse más para la buena educación. Tenéis profesores que son destacados directivos y empresarios y que sobre todo, y me parece muy destacable, están en activo, ya que siempre he creído que la importancia del profesor en una universidad es fundamental porque te marca mucho. Sobre todo en un futuro siempre recuerdas a los buenos profesores, y que un profesor esté activo y no esté alejado de la realidad laboral es fundamental. De hecho, para nosotros ha sido siempre una máxima esa, ¿no? El diseñar programas haciendo las cosas mejor o diferente. En este sentido, empezamos con el grado de emprendedores y después con el de Ingeniería y Gestión Empresarial, identificando pues cuál era la necesidad que no estaba cubierta en esos alumnos, en esos potenciales alumnos que estaban pensando que este era el camino que querían elegir, ¿no? Y una de las principales cosas que detectamos fue: necesitamos acercar la realidad de la empresa a las aulas, y para ello, qué mejor que sean los protagonistas de las empresas, los empresarios, los directivos, los propios emprendedores los que vengan a impartir esas sesiones donde siempre les decimos a los profesores lo que se puede aprender en un libro hoy nos enseña en un aula. Totalmente, nos quedamos con esa frase además. En las aulas hay que enseñar esa parte práctica, hay que enseñar a hacer. No solamente, nosotros siempre hablamos del saber hacer y del saber ser. Y hay que saber hacer y hay que saber ser. Y eso solamente te lo puede transmitir el que lo está haciendo en su día a día. Empresarios, directivos, bueno, lo sabéis. Contamos con Juan Roig, presidente de Mercadona, que viene a impartir una asignatura de empresa en la que cuenta a los alumnos y comparte con ellos pues sus experiencias. Su experiencia, que ya es bastante. Diarias, claro. O Fernando Candela, presidente de Iberia Express, que bueno, pues que está explicando cómo puedes entrar en un modelo, ¿no?, de las aerolíneas de bajo coste y cómo puedes competir y estás poniendo problemas reales para resolver encima de la mesa. Claro, porque también es eso lo que te hacen los grandes directivos y empresarios, abrirte los ojos y no decirte tampoco todo lo positivo, sino lo que realmente te vas a encontrar e incluso te plantean los problemas, y así yo creo que todo el mundo aprende. Es un sistema muy estadounidense también de ponerlo todo en común, de hablar entre todos y que el alumno participe mucho, y además mucho también en inglés, que abre muchas puertas. Sí, es un sistema que trabaja el aprender haciendo. Nosotros estudiamos estamos acostumbrados a estudiar como en silos, ¿no? Distintas materias, o uno estudia matemáticas, ahora pensando en la ingeniería, estudia física, estudia química, y llega un momento en el que dices, cuando empiezas a trabajar, lo que tienes que hacer es poner todo eso, o sea, tirar de esa mochila y sacar todos esos aprendizajes para resolver un problema cuya solución no está en la página 200 del libro de química de primero. Sí. Entonces, en este sentido, trabajamos mucho esa transversalidad. Y como has dicho, una de las cosas que fue una premisa desde el principio para nosotros fue que el 50% de estas materias en ambos grados se impartiera en inglés. No por simplemente decir, oye, mira, es que doy la mitad de la carrera en inglés, sino porque es que es una herramienta fundamental. Las puertas que te abre.
los alumnos en sus propios proyectos emprendedores, como aquellos que luego vayan a intraemprender y a insertarse en una organización y a desarrollar un nuevo proyecto dentro de la misma. Están compitiendo en un mercado global, donde muchas veces nuestros proveedores son globales, o lo que tenemos que leer, lo que tenemos que estudiar está en inglés, y desde luego tenemos que ser capaces de desarrollarnos en esa lengua, ¿no? Entonces, totalmente. Y hablando de esa globalización que está más que asentada ya en nuestra sociedad, y yo creo que la comunidad valenciana es una comunidad muy emprendedora. Salía el otro día un estudio que pues 6 de cada 10 jóvenes querían emprender y querían hacer de su modo de vida también su trabajo. Es muy importante saber cómo se trabaja, se estudia y se aprende en otros países. Y eso también lo podemos conseguir en EDEM, ya que tenéis pues universidades en 3 continentes de intercambio también. Sí. Otro de los objetivos que nos marcamos y que a lo largo de estos 4 años hemos construido ha sido garantizar que todos los alumnos que quisieran salir fuera e incluso animarles y empujarles, ¿no?, a que tuvieran esa experiencia internacional, pudieran hacerlo. Y nos llena de orgullo pues encontrarnos con que el 50% de los alumnos en tercero, se concentran los intercambios en tercero ya de es grado, normal, ¿eh? Porque estás ahí a medio camino y ya quieres empezar a aprender más. Pues puedan tener esa experiencia internacional. Que al principio pues uno piensa que sea en inglés y que sea en países anglosajones o que sea en países dentro de Europa, dentro del marco, ¿no?, de lo que es los acuerdos Erasmus. Pero luego te das cuenta que precisamente los sitios más lejanos, otras culturas, otras formas de hacer, enriquecen muchísimo a la persona. Y lo que hemos comprobado es que vuelven siendo personas distintas. Totalmente. Estamos muy orgullosos de nuestros acuerdos con el Tecnológico de Monterrey, en Chile, con la Universidad del Desarrollo de Chile, en China, donde el par de alumnos que hemos enviado este año, que han salido este año por primera vez, han vuelto diciendo que han descubierto un nuevo mundo, un nuevo mercado y un montón de posibilidades y un montón de contactos, que son los que luego te van a permitir precisamente trabajar esos proyectos de una manera muchísimo más transnacional. Me gusta que hables de mundo y de mercado a la vez, porque además de crecer como profesionales, también crecen como personas con este tipo de proyectos como los que tenéis en el Centro Universitario de EDEM. Hay que invertir en la educación de nuestros hijos, de los más pequeños, pero además se puede invertir de una manera sosegada, porque además tenéis un sistema de becas y de financiación que yo creo que es muy importante resaltarlo. Sí. Una de las cosas que hemos tenido siempre en cuenta es, bueno, no queremos que nadie con ese hambre, con esas ganas y con ese talento, pues se quedara sin poder estudiar con nosotros por un motivo económico. Y en ese sentido, desde el principio, EDEM hizo una apuesta a la fundación, como fundación sin ánimo de lucro que somos, hicimos una apuesta muy fuerte por un sistema de becas y de financiación muy potente que permitiera adaptar a las necesidades, digamos, de cada persona, pues la forma de pago de los estudios. En este sentido, tenemos a un porcentaje elevado de alumnos becados, con becas totales y becas parciales, y también un porcentaje muy alto de alumnos financiados. Una educación exclusiva por todo lo que nos dais, pero de una manera inclusiva gracias a esta financiación y estas becas que estamos comentando, porque la educación tiene que ser para todos, como nos dices, Lucía. Y además, a mí es que se me está haciendo la boca agua, porque bueno, yo ya hace unos añitos que acabé la universidad. Sí que es verdad que bueno, pues disfrutar de la experiencia Erasmus no es exactamente lo mismo como que se aprende con este intercambio que tenéis en EDEM, que se trabaja, que se crece como profesional y como persona. Ofrecéis una oferta espectacular, pero sí que tenemos una segunda oportunidad, los que ya hemos acabado en nuestra universidad, con esos másteres que tenéis. Claro, el centro universitario... ¡Qué bien! El centro universitario, además de los 2 programas de grado que hemos hablado, el de ADE para emprendedores y el de Ingeniería y Gestión Empresarial, que antes de que pasemos a los posgrados, me gustaría resaltar este segundo grado somos centro adscrito a la Universidad Politécnica y hemos trabajado en el desarrollo de su plan de estudios con la Politécnica de Valencia. Tiene una potencia brutal, porque lo que vuelve a hacer es identificar una necesidad de las empresas de que nuestros ingenieros salgan también con una aproximación a la realidad empresarial que, bueno, a lo mejor peco de... sí lo digo, pero ningún título en España es el único título de estas características que está aglutinando estas dos, está combinando estas dos cosas: empresa, gestión y ingeniería. Sí, bueno, pues esa línea de ciencias y letras se rompe esa barrera. Correcto, y es fundamental también. Correcto. Y la verdad es que bueno, pues ese es un título pues que tiene una aceptación muy grande. Oye, que nunca es tarde para empezar a estudiar, que nunca es tarde. Igual me apunto yo al grado de Ingeniería y Gestión Empresarial, que está muy chulo. Pero es cierto que además tenemos 2 programas de posgrado. Para los que ya hemos
acabado la carrera hace unos pasado años. los 23. Uno de ellos es un MBA, es un título propio de la Universidad de Valencia, nuestro MBA Junior EDEM, que está muy consolidado, tiene ya más de 10 años, y el otro es un máster para emprendedores. ¿Por qué? Porque fíjate, detectábamos un montón de personas, como lo que tú ahora decías, que habíamos concluido nuestros estudios, que teníamos una inquietud por lanzar un proyecto, que no veníamos de la rama empresa, claro, y que no sabíamos cómo hacerlo. Entonces, identificamos que, pues que necesitabas una serie de interiorizar una serie de conceptos y de necesidades para poder lanzarte con mayor éxito, ¿no? Y no hacerlo de una manera a lo loco. Entonces surgió el máster para emprendedores, que aglutina a perfiles muy variados. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos periodistas, expertos en marketing, gente que al final ha tenido una idea y dice, ¿qué necesito para ponerla en marcha? Pues necesito empaparme de aprendizajes y además hacerlo en un enclave donde estoy con otros emprendedores. Y aquí lo ligo a ese enclave en el que estamos desde septiembre del año pasado, que es Marina de Empresas, que es el sitio en el que convivimos no solamente EDEM como digamos, pilar para la formación de emprendedores, sino también Lanzadera y Ángels, ¿no? Siendo Lanzadera esa aceleradora, ese sitio donde esas semillas crecen y florecen, y luego Ángels como vehículo de inversión para poder acabar reforzándolas y apoyándolas en su crecimiento. Esas sinergias que os complementáis entre todos y que, acaban de consolidar esa formación tanto para jóvenes como para segundos jóvenes, podríamos decir, como somos nosotros. Se nos acaba el tiempo, Lucía, pero no quiero acabar sin darte la enhorabuena porque mañana estáis de celebración. Mañana estamos de celebración, clausuramos uno de los programas más emblemáticos de EDEM, que es el 15x15, en su 11ª edición, y en este caso lo hacemos en el Palau de la Música, en un acto maravilloso en el que vamos a reunir a más de 600 personas y que, es la constatación del éxito de un programa que se ha consolidado a base del esfuerzo, del trabajo y del compromiso de muchas partes. Pues enhorabuena, Lucía Egea, directora del Centro Universitario de EDEM, no solo por esos 11 años y esa clausura del curso 15x15, sino por romper ese abismo que sienten muchas veces los universitarios cuando acaban. Dicen, ¿y ahora qué? Pues ese ¿y ahora qué?, gracias al Centro Universitario EDEM, tiene muchas respuestas. Muchísimas gracias y esperamos verte pronto, que nos sigas contando muchas más cosas. Mucho ánimo a todos estos alumnos que se enfrentan en un par de semanas a las pruebas de acceso a la universidad, y que sepan que en EDEM encuentran es su casa y que pueden venir a visitarnos y a conocernos cuando quieran. Gracias. Y ahí queda la web www.edem.es, que por cierto, esa clausura la retransmitís por YouTube. La retransmitiríamos por YouTube para que todo el mundo pueda verla. Además, en streaming, en directo, va a ser espectacular como siempre. Un centro de universitario puntero no puede dejar de lado las redes sociales y su página web edem.es.